Y ya para introducirnos en el tema y comenzar a desarrollar lo que estamos hablando hoy, el uso de las tecnologías, el celular, ¿se afecta o no a nuestra salud? Entrevistamos a un médico o un neurólogo, así que vamos a ver lo que nos decía. Laris y Nacho, estoy junto al médico neurólogo Javier Cousillas. Él nos va a informar más en este tema interesante. ¿Quién no está usando celular, no? Y por ahí lo primero que nos preocupa es si puede ser perjudicial para nuestro cerebro. ¿Es así, doctor? Bueno, esa es una pregunta que todavía no tiene una respuesta clara y definitoria. Lo que sí te puedo decir es que hay mucha evidencia, mucho trabajo, mucha publicación que ha querido abordar el tema. Y con respecto a nivel del cerebro y el uso excesivo del celular, existen líneas de trabajo que han podido poner en evidencia que habría tal vez un riesgo en cuanto a salud a corto plazo y riesgo de salud a largo plazo. Lo que se refiere a corto plazo, lo que está escrito es que puede ocasionar trastornos del sueño, irritabilidad, alteraciones intelectuales que tienen que ver con el funcionamiento de la memoria, concentración, atención. Y uno de los temas más importantes y donde hace falta ya una respuesta es en este supuesto riesgo de causar cáncer a nivel de cerebro. Y con respecto a este tema, existen trabajos que mostraron una tendencia en el uso excesivo del celular y el riesgo de desarrollo de dos tipos de tumores cerebrales como son el glioma y el meningioma. Pero si uno tuviera que dar una respuesta definitiva, esto queda por demostrarse. Y para tal fin, la Organización Mundial de la Salud se propone en el año 2016 juntar toda la evidencia que está escrita y comenzar un poco más de respuestas que nos permita después manifestar a nivel comunitario. Y veíamos la primera parte de esta entrevista que el doctor comentaba si esto del uso excesivo del celular o no afecta a nuestro cerebro o no. Y vamos a arrancar entonces con el doctor y ya a desarrollar el tema, no solamente a lo que es el cerebro, ¿no? Por el tema de las ondas y el celular, sino también el tema de las manos. ¿Qué pasa con este síndrome del túnel carpiano, ¿no? Que estamos ahí constantemente. Sí, yo creo que como consecuencia del uso de la tecnología de comunicación, y incluimos un poco también en este tema, por más que no sea el de hoy, el uso de la computadora también, con lo que es el mouse, porque por lo general aquel que es afecto o adicto al celular, ya sea por necesidad o sin ella, maneja todos los elementos de comunicación. En esta extraña era de la hipercomunicación donde estamos más incomunicados porque todo lo hacemos a través de esto. El túnel carpiano es una afectación que tiene que ver con la zona de la muñeca, donde hay una estrechez que comprime un nervio que pasa por allí y produce dolores e incluso hasta algunas alteraciones funcionales. Y yo creo que sí, en el manejo de lo que significa el celular, como en el manejo del mouse, y como el dejar de cumplir con reglas ergonómicas, como por ejemplo estar mal sentado en la silla donde uno atiende estas cosas, o hacer cosas al mismo tiempo que está manejando el celular, que distraen nuestra atención, nos impiden mantener el tono como corresponde, produce un montón de afectaciones ligadas a esto de la tecnología. Sin embargo, yo creo, y me parece necesario puntualizarlo en este momento, en que todas las cosas que son dañosas o negativas de la utilización de estos elementos tienen que ver con todas las áreas del cuerpo humano, digamos. Lo somático causa este tipo de cosas que estamos diciendo, pero también es las del comportamiento, las de la dependencia. Al fin y al cabo, hay ciberadictos, entre los cuales podemos incluir aquellos prisioneros de la comunicación, de la tecnología. Y creo que en eso, bueno, hay afectación más compleja que la propia afectación física, ¿no? Y me olvidé de preguntarle otra cosa. Mencionaba ya lo del túnel carpiano, pero también se habla del ojo seco. ¿Esto qué sería? Bueno, el ojo seco, y hoy con la polifuncionalidad del celular, a propósito de usar mucho la pantalla, porque al fin y al cabo esto llegó como un auxilio para la comunicación auditiva, ¿eh? Yo siempre digo, en algún momento de estos van a venir máquinas fotográficas con celular incorporado y no al revés. Sí. La utilización de la pantalla, el esfuerzo, la concentración demasiado. Hoy la mayor parte de las funciones son visuales, juegos, apreciación, leer mensajes en letra chiquita, mirar lo que uno comunica.
exige demasiado la acomodación del ojo y además el concentrarse como para advertir la forma. Claro. Por tanto, no solo esto, lo del ojo seco, es lo que significa depositar la mirada siempre en algo que, digamos, tiene características lumínicas o de formas o de pequeñez que afectan un poco el tema del normal funcionamiento de la vista. Ni que hablar cuando uno tiene alguna dificultad con la visión, disminución de la visión, y en donde la acomodación tiene que ser mucho más marcada que en otras circunstancias, porque uno aproxima, y ustedes habrán visto. Sí. Y ahora los táctiles tienen ese problema, porque uno no trata de identificar o trata desde lejos de adivinar cosas. O sea que yo creo que hay fenómenos, ni que hablar de los fenómenos auditivos, como consecuencia de la utilización. No es que esté hablando mal de esto, pero sí son consecuencias que... digamos, de excesos que podemos tener. Entonces, el síndrome del ojo seco, que es la falta de, digamos, de lubricación que hacen las lágrimas, pero como consecuencia de la concentración o fijar mucho la mirada en la pantalla, también se da en los que manejan mucho la computadora o en los que tienen que utilizar para este tipo de recursos demasiada la acomodación visual, ¿no? Y también el túnel carpiano, como lo mencionamos, aunque hay otras consecuencias también serias. Y bueno, aprovechando que el doctor dijo lo de las consecuencias o los problemas, Karen, ¿qué problemas nos puede traer esta tecnología de parte de la psicología, no? Es interesante porque muchas veces uno asocia al adolescente o al adulto, y en realidad lo que vemos es que hoy hay muchos niños que están utilizando, ¿no? Entonces ya no solamente tenemos que hablar de las consecuencias que están habiendo ahora, sino las que van a aparecer, ¿no? Porque ya tenemos niños que están, con todo lo que explicaba el doctor, imagínense, quitando mucho tiempo al juego, a la interacción, al correr, al poder estar al aire libre, bueno, todo un poco lo que hablábamos de los remedios naturales, o sea, se están como limitando esos momentos y esas cosas que son buenas, y hay muchísimos niños que uno pregunta y están conectados, ya sea con un jueguito, con el teléfono, con la Play o todos los otros métodos, ¿no? Consecuencias en general a nivel, digamos, emocional, hay una gran dependencia, por eso se habla de adicción al celular o incluso a las redes sociales, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha visto que las personas que están mucho tiempo conectadas, cuando se los priva, manifiestan síntomas parecidos a los de cualquier privación de algunas otras sustancias, ¿no? Ajá. Entonces aumenta su ansiedad, o están más irritables, o de alguna manera hasta muchos empiezan a tener realmente alguna manifestación somática porque tienen la necesidad de estar conectados, ¿no? Y la realidad que es como hasta contradictorio. Hoy yo decía, el estar comunicado con alguien que está en otra parte del mundo, ¿no? Porque es así, hoy se puede comunicar con cualquier persona, pero a veces eso mismo hace que estemos desconectados con el que está al lado, ¿no? Presente pero ausente. Presentes pero ausentes. Es llamativo de repente en una plaza, ¿no? Donde va toda la gente junta, pero ninguno hablando entre ellos y todos hablando por este o aparte, celular. como decía ella, en vez de disfrutar del aire libre, van al aire libre, pero se ponen con el celular o con la cosa. Entonces estamos... Entonces tenemos consecuencias que son desde la dependencia emocional, dependencia psicológica, no hay un aislamiento en cuanto a las relaciones sociales, pero sí quizás hay un aislamiento del entorno íntimo, ¿no? Y bueno, más las posturas y todo lo que hemos hablado. Perfecto. Justo también dijiste la línea perfecta, las posturas. Es por eso que estamos con Jorge, que él nos va a estar explicando un poco lo que tiene que ver con el tema de las posturas, cuando nos estamos mal colocados a la hora de utilizar nuestros teléfonos, nuestras tablets. Vamos para allá entonces. Y sabés, Nacho, que te cuento a vos y a todos los panelistas que están allá, a mí me pasa que a veces a la noche me acuesto en la cama y me pongo ahí con el celular a mirar un rato las redes sociales antes de dormir, y empieza a aparecer el tema del dolor de cuello. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, gracias, Laris. Tienes razón, Laris. Realmente hay una postura alterada en nuestra columna vertebral al usar los celulares. Nosotros como seres humanos, como comentaba el panel acá, tenemos la característica de que nos comunicamos con personas que están a la distancia y no nos comunicamos con quien está al lado. Sí. Y esto pasa que cuando nos reunimos en grupos, a veces estamos
conversamos por chat desde lejos, pero cuando nos reunimos, nos sentamos, ¿no le ha pasado eso, no? Sí, a mí sí. ¿Y qué pasa? Y la postura que adoptamos es abajo. sifótica, hay una alteración en el equilibrio, como veníamos conversando en otros programas, y esto se provoca principalmente porque nosotros tenemos que inclinar nuestro tronco para poder ocupar el celular. Y nosotros nos damos cuenta que aparte de la postura sifótica que adoptamos, hay algo que muchos médicos toman como una problemática que va a venir en el futuro, que se llama la risartrosis. ¿Y eso qué es? ¿Y eso qué es? Hoy vamos a conocer qué es la risartrosis. La artrosis, yo creo que la gran mayoría por ahí conoce cuál es el significado. Es una alteración en el cartílago articular. Pero la risartrosis se ubica especialmente en nuestros pulgares. Entonces, en el pulgar hay una articulación que se llama trapezo-metacarpiana. Bueno, no importa el nombre, como dice el doctor Yáñez, no importa el nombre. Lo que importa es que es una alteración, un desgaste que se provoca principalmente en las personas que tienen trabajos manuales, con una incidencia mayor en mujeres de 60 años en adelante. Claro. Típico que a veces las mujeres tienen eso que tejen, que realizan alguna actividad, algunas que se dedican a amasar, bueno, provocan estos tipos de lesiones. Pero hay una incidencia, hay una problemática que habla que los jóvenes, a una edad temprana, entre 30 y 40 años, podrían desarrollar esta alteración articular en consecuencia del uso excesivo del celular. Sí. Y es así porque nuestra biomecánica normal del pulgar se ve alterado. Hay un sobreuso, hay una excesiva lubricación, bueno, hay toda una alteración en la articulación que provocaría un desgaste progresivo en el tiempo. Entonces, esto es importante para las personas que nos están viendo en su casa, que se den cuenta que el uso excesivo puede provocar una lesión. Tenemos celulares inteligentes para gente no tan inteligente si no se cuida, ¿o no es así? Cuando nos excedemos. Cuando nos excedemos es así, porque no utilizamos de manera justa y medida y nos controlamos. Y aquí se ven todas las áreas, el área física, el área mental, se combinan en una situación que tenemos que poner mucha atención en el uso excesivo, porque después nos vamos a lamentar en un futuro de tener esta lesión y tener que llegar a donde nosotros, al kinesiólogo, a tratarse. Y en el caso por ahí de sentir esas molestias, de decir, bueno, adoptar alguna postura correcta al momento de usar el celular, ¿qué podemos decir? Yo sabía, por ejemplo, el tema de, como vos decías, que no estamos constantemente encorvados y que, bueno, se recomienda levantar como la computadora, ¿no? El tema de la vista, que ya lo habíamos visto en otro programa. Sí, exacto. En el tema de la vista en el escritorio es más o menos a la misma altura, que esté inclinada, y el celular es similar. Tampoco vamos a estar así caminando en la calle, no se puede, pero sí no dejarlo más abajo de 45 grados hacia abajo, no es recomendable, porque tu cuerpo va a tender a inclinarse y vas a tender a tener alteraciones en tus músculos y realmente se van acortando. Tal cual. Bueno, Jorge, muchas gracias por estas recomendaciones. Laris. Entonces, a tener en cuenta, por ahí uno cuando es joven dice, no, a mí no me va a pasar, pero hay que cuidar la salud y sobre todo prevenir, entonces para que no aparezcan futuros problemas en nuestro cuerpo. Ahora vamos a hacer una pausa y ya seguimos con más bienestar.